atendiendo especialmente a grupos vulnerables. Por eso, Ana Isabel, María Elena, Aurora, Carelia, Ana Yancy y Lucelva, agradezco mucho este diálogo, este encuentro, precisamente para presentar este documento. Desde la Fiscalía, la pregunta que se tiene que contestar ante este documento es ¿por qué una guía de actuación, como nosotros le hemos llamado, para las mujeres en situación de violencia durante el aislamiento por COVID-19? La pregunta está enmarcada en un contexto, como acabo de decir, de dificultades en torno a la posibilidad de procurar justicia en este momento en el país, pero que tiene o que nos lleva a redefinir o a reconducir nuestras funciones y nuestra manera de prestar nuestro servicio. Al final, la Procuración de Justicia es un servicio público que debe prestarse de la mejor forma. El contexto en el que nosotros hemos desarrollado nuestras acciones de Procuración de Justicia está enmarcado en 4 líneas en esta pandemia. Primero, ¿cómo vamos a garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, especialmente de las mujeres? Segundo, ¿cómo vamos a fortalecer nuestras capacidades o a realizar y fortalecer nuestras capacidades de investigación en estos momentos, ¿no? Con todos los obstáculos que hay, sobre todo operativos para realizar nuestros trabajos? Tercero, ¿cómo vamos a realizar el servicio esencial de atención a víctimas que forma parte también esencial de la Procuración de Justicia? Y una cuarta pregunta que ha enmarcado todas nuestras actuaciones de Procuración de Justicia hasta hoy. ¿Cómo vamos a hacer para ampliar nuestras capacidades para detectar aquellos casos que sabemos que se están realizando dentro de la sociedad, que están cometiéndose o realizándose como delitos, pero que no llegan a las instancias institucionales como pueden ser las fiscalías? Con respecto a lo primero, voy rápidamente a señalar algunos puntos de cómo hemos trabajado y el marco general de esta guía de actuación que hoy presentamos. Puedo decir que con respecto al tema del acceso a la justicia, hemos tratado de ampliar, de abrir todas las ventanas posibles a la población para que accedan a la Fiscalía General del Estado de diversas formas. Ahora tenemos un mes después, un mes y medio después de decretada la pandemia, ya varios servicios y varias plataformas en funcionamiento para que las personas puedan denunciar, presentar quejas, solicitar asesorías, llamar para consultas, etcétera, ya instaladas en la propia Fiscalía. Tenemos una plataforma de WhatsApp a través del cual las personas pueden hacer todo lo que acabo de comentar. Segundo, instalamos también ya un sistema y una plataforma en nuestra página de internet de denuncia en línea, y también ya tenemos una aplicación móvil que se llama Fiscalía Contigo, disponible en teléfonos celulares con sistema operativo Android y iOS, precisamente para que la ciudadanía pues pueda presentar estas denuncias y hagamos posible el acceso a la justicia. También estamos haciendo esfuerzos de coordinación muy importantes con diversas instituciones, específicamente con el Tribunal Superior de Justicia, garantizando que pues la mayor parte de las audiencias, sobre todo de los asuntos prioritarios, se lleven a cabo. En Oaxaca no ha dejado de funcionar el sistema de justicia. Llevamos a cabo, por ejemplo, para darles algún dato, 217 audiencias durante el mes de abril. De esas 217 audiencias, 59 ya las efectuamos por videoconferencias, y varias de esas audiencias por asuntos muy relevantes, ¿no? O por solicitudes muy relevantes. 68 audiencias solicitando órdenes de aprehensión, 111 audiencias por comunicación de imputación, 69 por vinculación a proceso. El segundo apartado tiene que ver con precisamente garantizar que estamos realizando nuestra labor de investigación y tratamiento de los casos prioritarios, específicamente atendiendo a los casos de los grupos vulnerables. Esto lo hemos realizado a través de 2 líneas generales de trabajo que hemos realizado. Primero, precisamente garantizando el servicio, y segundo, vigilando algunos casos de forma muy específica,
reforzada, diría yo. Es el caso, por ejemplo, de los asuntos en donde las víctimas son mujeres o niños, y más concretamente, para ponerles un ejemplo, los asuntos de violencia familiar. En el mes de abril, para darles también algunos datos, tuvimos 443 casos de violencia familiar y hemos tratado de establecer algunas líneas de actuación específicas para dar tratamiento específico a los casos en temas de investigación, pero también atención a las propias víctimas. Al respecto, por ejemplo, en estos días ya hemos definido criterios de investigación homologado en el caso de investigaciones por violencia familiar para todos los ministerios públicos de la Fiscalía. Establecimos también una vigilancia estricta a cada caso que se va presentando dentro de la Fiscalía. Hoy tenemos no nada más vigilancia a través de los ministerios públicos, sino un control externo por parte de la oficina del fiscal general, en donde a todas las víctimas, a las 443, se les llama por teléfono para saber, primero, si está avanzando su carpeta de investigación y segundo, si se les ha dado atención psicosocial. Y tercero, para señalar algunas de las acciones que hemos llevado a cabo al respecto, se otorgan, después de un análisis de riesgo, las medidas de protección adecuadas. De los 443 casos que mencioné que hubo en abril de violencia familiar, al 59% de los casos se le otorgó una medida de protección. Por supuesto, en el tercer tema que mencionaba al principio relacionado con atención a víctimas, lo estamos garantizando por completo. Cuando se dijo que la Procuración de Justicia, cuando dijo el Consejo General de Salubridad General a través del acuerdo dictado el 30 de abril, que la Procuración de Justicia era un servicio esencial, al mismo tiempo estaba señalando que la atención a víctimas era un servicio esencial. Y por eso es que hemos mantenido los dos sectores o las dos grandes áreas de la Fiscalía abiertas en este tema. Los 12 CUMS o Centros de Justicia de las Mujeres que tenemos en Oaxaca, uno aquí en la capital y otro en Juchitán, están funcionando y también están prestando su servicio nuestra unidad de atención a víctimas que presta servicio a todo el Estado. Y el tema que hoy nos atañe, que está ya más enfocado a la guía que hoy presentamos, es responder a esta pregunta inicial que señalaba en el sentido de que cómo, como Fiscalía, como órgano de Procuración de Justicia, vamos a lograr que aquellos casos que por diversas circunstancias no llegan a las instancias de Procuración de Justicia o a las sedes institucionales puedan llegar para atenderlas adecuadamente. Nosotros tenemos un referente que consideramos negativo en Oaxaca. No tenemos un crecimiento en el número de denuncias recibidas de violencia familiar, por ejemplo, sino tenemos un decremento del número de denuncias recibidas si lo comparamos con los meses anteriores de este año y con los mismos meses, es decir, el mismo cuatrimestre del año pasado. No es algo que nosotros consideremos como fruto de que están cometiéndose menos delitos de este tipo, sino que hay problemas específicamente de las víctimas para llegar a las instancias institucionales. En virtud de esto, estamos estableciendo algunas acciones específicas para lograr que las víctimas lleguen a la sede institucional propia relacionada con la Procuración de Justicia. 4 de ellas menciono rápidamente. Un enlace muy fuerte con las síndicos municipales y los síndicos municipales en un estado que, como ustedes saben, es particularmente indígena. 418 de los 570 municipios en Oaxaca son indígenas. Así que tenemos que establecer con las comunidades indígenas, con sus autoridades comunitarias y específicamente a veces con los síndicos municipales, una relación muy estrecha para conocer los casos de violencia que se están generando en el interior de la comunidad y más específicamente al interior de los hogares. Segundo, por supuesto que estamos haciendo una amplísima campaña de difusión para prevenir y dar cuenta de que pueden suceder estos hechos dentro de la comunidad, dentro de la familia, de nuestros hogares, precisamente para evitar que sucedan. Tercero, hemos hecho convenios o enlaces con algunas tiendas de autoservicio
para que juntos podamos también divulgar sobre todo la forma que ahora la Fiscalía tiene para recibir esas denuncias, como las plataformas que acabo de señalar. Y cuarto, y es otra acción específica que la Fiscalía del Estado de Oaxaca ha llevado a cabo para precisamente responder a esta pregunta que creo que es la más importante para los órganos ahorita de Procuración de Justicia, está esta guía de actuación para las mujeres en situación de violencia que presentamos hoy. El marco de esta guía es precisamente la definición o redefinición de las funciones de Procuración de Justicia en un contexto con muchos problemas y muchos obstáculos, pero que tenemos las autoridades, las instituciones de Procuración de Justicia que salvar para seguir prestando adecuadamente nuestros servicios. Yo termino mi intervención en este momento y le voy a ceder la palabra a la licenciada Lucelva Rodríguez Chaparro para que nos haga la presentación de esta guía, la Fiscalía, y solamente reiterar, como lo hizo Constantino al principio de la presentación, que Lucelva es la titular de nuestra unidad de género de la Fiscalía General del Estado. Lucelva, buenas tardes. Hola, doctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, especialmente a las que están como parte de este foro, a la licenciada Carelia, a la licenciada Aurora, a la licenciada María Elena, obviamente a la licenciada Nayansi, por supuesto, al fiscal general y a la secretaria de las Mujeres. Muchísimas gracias a todas ustedes por acompañarnos. Y por supuesto también a todo el público que tenemos el día de hoy. Voy a empezar con las razones por las cuales nosotros consideramos necesario una guía de actuación para las mujeres. Como todas sabemos, desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró esta enfermedad como una pandemia y como una de las medidas para evitar la propagación del virus, el confinamiento, el aislamiento o el distanciamiento social, a la par de esto, la organización ONU Mujeres externaba su preocupación por el aumento de la violencia de género, ¿no? Porque el confinamiento supone que las mujeres van a estar 24 horas con su agresor y que en muchos de los casos no van a tener la posibilidad para denunciar o la oportunidad de salir a hacerlo. A partir de esto, bueno, en la Fiscalía generamos diversas estrategias para atender la demanda ciudadana de forma efectiva. Y esta guía es una de estas acciones que tiene como objetivo primordial darle a conocer a las mujeres cuáles son sus derechos, qué pueden esperar de las autoridades o qué deben esperar de las autoridades y cómo deben actuar al encontrarse en una situación de violencia. Estamos convencidas, claro, que el primer paso para la defensa de nuestros derechos es conocerlos. Entonces, a través de esta guía vamos a generar estas acciones. Si me permiten, voy a tratar de compartir el contenido de la guía para de forma breve presentárselas y decirles cuál es su contenido. Claramente para esto no me lo permite. Bueno, no sé, Constantino, qué sucede con la guía, no la puedo compartir, pero bueno, como ya les mencionó el fiscal, la guía se encuentra ya en nuestras redes. ¿Y qué es lo que contiene la guía? En términos generales, lo primero que la guía contiene son los derechos de las víctimas. Uno de estos derechos es acceder a una vida libre de violencia, y obviamente las autoridades estamos obligadas a garantizarles esta vida libre de violencia, el derecho a la salud, el derecho a la enfermedad, a la información, el derecho a reconocer nuestros derechos sexuales y reproductivos, a la educación, a la igualdad, al desarrollo y a un ambiente sano. Otra de las partes que tiene esta guía son recomendaciones generales a las víctimas de cómo deben actuar en caso de encontrarse en una situación de violencia. Se les proporcionan los números de emergencia y también se reitera la obligación a la ciudadanía que tenemos de denunciar en caso de que conozcamos
alguna situación de violencia en contra de las mujeres. Es obligación de todas nosotras hacerlo. En esta parte también vienen las disposiciones legales que tienen las autoridades, la disposición legal en donde faculta a las policías al ingreso de domicilios sin orden de cateo en caso de que se encuentre una víctima en situación de violencia dentro del domicilio. ¿Por qué lo menciono? Porque muchos agresores consideran y se sienten envalentonados por el hecho de que pueden agredir dentro de su domicilio a las mujeres, a sus hijos, porque no pueden ingresar las autoridades. Quiero hacerles del conocimiento a las mujeres, sobre todo, que claro que las policías pueden ingresar a un domicilio sin orden de cateo cuando dentro de un domicilio cometiendo un delito en flagrancia. Dentro de la guía también podemos encontrar los números a los cuales pueden pedir información, que más adelante la directora de vinculación institucional, la licenciada Nayansi, les va a hablar de estas plataformas que se han activado dentro de la Fiscalía. ¿Sí? Viene las obligaciones que tiene el Ministerio Público para con las víctimas. Al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos y no necesita una víctima ni de un abogado ni de documentación en específico para presentar una denuncia. El Ministerio Público es la institución que representa a la sociedad y está obligada a garantizarle a las víctimas todos sus derechos, entre ellos también la asesoría jurídica. Se mencionan, por supuesto, todos los derechos que asisten a las mujeres que víctimas ya, propiamente, entre ellos está el recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, pedirle al Ministerio Público que recabe algunos medios de prueba si es que la víctima los considera importantes para su investigación, recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica, que también nosotros dentro de la Fiscalía lo estamos garantizando, que se le repare el daño, al resguardo de su identidad, por supuesto, a solicitar medidas cautelares, medidas de protección, como desde un principio ya lo mencionó el doctor, a partir de este momento hemos reforzado la emisión de medidas de protección, como también ya lo señaló el doctor. El mes pasado se emitieron en el 59% de los casos que se presentaron por violencia familiar, se emitieron medidas de protección, y en lo que va de este mes se han emitido medidas de protección en el 62% de los casos. Tienen las víctimas derecho a impugnar las decisiones que tomen las autoridades, que también es importante. Y algo que se ha mencionado es las órdenes o las medidas de protección. Cuando una víctima denuncia un hecho de violencia, el Ministerio Público, considerando el riesgo que la víctima tiene, está obligado a emitir medidas de protección. Estas medidas de protección puede ser prohibirle al agresor que se le acerque, prohibirle al agresor que vaya a su domicilio, que vaya a su casa, separar al agresor de su domicilio, ordenarle al agresor que le entregue de forma inmediata los documentos o sus pertenencias, prohibirle conductas de intimidación a que le realice a la víctima, y ordenar a las policías la vigilancia, ordenarle a las policías que proteja a la víctima o el auxilio inmediato a su domicilio, al lugar en el que ella se encuentre. Trasladar a sus hijas a albergues o a refugios, y el reingreso al domicilio en caso de que la víctima se haya tenido que ver en la necesidad de salirse del domicilio. Todas estas órdenes, medidas de protección, el Ministerio Público puntualmente las ha estado otorgando en prácticamente todos los casos de violencia de género donde se presente un riesgo necesario para que se dé una medida de protección. Por otra parte, viene el directorio. En esta guía se encuentra el directorio de todas las unidades operativas para la atención a delitos contra la mujer por razón de género. Es importante destacar que en este tiempo que hemos estado aquí acompañando a la gestión del fiscal, se han implementado dentro de todas las regiones del Estado unidades operativas que se dedican a la investigación de todos los delitos por razón de género. Hay unidades en todas las regiones del Estado. Está, por supuesto, la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos contra la Mujer por razón de género, y se señala dentro del directorio, obviamente, la dirección, los teléfonos,
y otros mecanismos por medio de los cuales se puede denunciar, que son las plataformas, ya sea vía WhatsApp o por esta plataforma de denuncia en línea, que más adelante también ya se va a mencionar. También se precisa la obligación de las autoridades municipales dentro del estado de Oaxaca. La ley orgánica de los municipios del estado de Oaxaca establece como una obligación de los síndicos municipales ser los auxiliares del Ministerio Público, de tal suerte que si la víctima no encuentra una agencia del Ministerio Público, debe saber qué puede ocurrir ante la autoridad municipal y la autoridad municipal darle la atención que requiere. Y obviamente se le expresa dentro de la guía que las autoridades municipales por ningún motivo pueden coaccionarla para que concilie con su agresor o para que no lo denuncie. Todas estas cuestiones son precisadas dentro de la guía. Se precisan otros servicios que se ofrecen, que son específicamente los ofrecidos por los centros de justicia para las mujeres. En el estado de Oaxaca contamos con 2 de estos centros, uno ubicado en Oaxaca de Juárez y el otro está en Juchitán. En los centros de justicia para las mujeres, como sabemos, se brindan atención desde trabajo social, psicología, jurídica, albergue, orientación, canalización, capacitación laboral y todas aquellas servicios que resulten necesarios e indispensables para el empoderamiento de las mujeres y tener la posibilidad de sacarlas de este círculo de la violencia. Entonces, contamos con estos centros de justicia que apoyan mucho el trabajo en la investigación y propiamente a sacar a las mujeres del círculo de la violencia. Finalmente, la guía establece los servicios que otras instituciones están ofreciendo, como lo es la Secretaría de las Mujeres, están ofreciendo asesoría jurídica y contención emocional, también a partir de esta situación en la que nos encontramos por la contingencia sanitaria, se crearon estas estrategias por parte de la Secretaría de las Mujeres y pues vienen precisadas aquí dentro de la guía. También los servicios que ofrece el Centro de Reeducación para Hombres que ejerce violencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Si un hombre se sabe violento y considera que requiere de ayuda, está un número para que pueda hablar y le puedan apoyar desde ahí. También se habla de los embarazos no deseados, también fue una de las preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas, quien alertó de los catastróficos resultados que iban a generar el confinamiento o la falta de anticonceptivos o acceso a los anticonceptivos para las mujeres, e incluso también, como sabemos ya, mucha de la violencia que viven las mujeres dentro de los hogares es violencia sexual. Entonces, en Oaxaca, desde, si mal no recuerdo, el 23 de septiembre, se aprobó, se despenalizó el aborto dentro de las primeras 12 semanas. Entonces, las mujeres deben de saber que tienen el poder de decidir sobre maternidades libres y voluntarias. Si se encuentran en un periodo de gestación de las primeras 12 semanas, pueden acudir a los servicios de salud para que se les practique un aborto de forma segura y sin cuestionárseles el porqué de esa decisión. Prácticamente este es el contenido que tiene la guía. Viene el directorio de las personas que atendemos el tema dentro de la Fiscalía, por supuesto el del doctor Rubén Vasconcelos, que ha estado muy atento con este tema, como ya lo mencionó, él también, el del vicefiscal de atención a víctimas, de su servidora, de las directoras de los centros de justicia para las mujeres y de atención a víctimas, la directora de atención a víctimas. Todas estas acciones que se han elaborado y específicamente esta guía tienen como finalidad que las mujeres estén ciertas de lo que pueden hacer y a lo que pueden acceder y que lo exijan, porque es, como ya lo mencioné, el primer paso para la defensa de nuestros derechos es conocerlos y es importante hacérselo saber y, claro, difundirla todo lo que se pueda para que llegue a todas las mujeres. Es mi participación, les agradezco mucho. Ustedes, la guía está elaborada no para las autoridades, para los operadores jurídicos, ¿no? Sino está elaborada como un instrumento informativo para las personas, para las víctimas potenciales, para las mujeres. Y está muy en relación desde la perspectiva de los últimos trabajos o últimas acciones que ha estado realizando
la Fiscalía con la implementación de algunas plataformas para dar acceso a la propia Fiscalía a las personas que han sufrido un delito y que viven o que viven una situación de violencia. Por eso le voy a pedir a la licenciada Anayansi Bravo que nos explique cómo enlazamos nosotros la confección de la guía con las plataformas, las nuevas plataformas que tenemos para facilitar y procurar el acceso a la justicia de las víctimas. Gracias, doctor. Saludar a todas las compañeras y a todas las personas que hoy nos escuchan y efectivamente comentarles cómo funciona exactamente la plataforma que se implementó desde la Fiscalía General a través del WhatsApp y de la denuncia en línea. Para comentarles que ha sido prioridad de la Fiscalía atender de manera pronta la demanda de justicia por parte de las mujeres que viven en situación de violencia. Por eso, desde el 1 de abril se ha implementado una plataforma de WhatsApp con el número 951-162-4083. A través de esta plataforma, nuestras usuarias, ya sean víctimas o terceros que quieran hacer una denuncia, podrán contactarnos de manera inmediata y un fiscal orientador les explicará los diversos servicios que podemos brindarles. Estos servicios son, por ejemplo, asesorías, denuncias o obtener una cita con el área especializada para la atención pertinente. También podrán darnos a conocer al Ministerio Público, a los fiscales orientadores, la problemática que se está presentando para la atención inmediata. Se pueden canalizar a las otras áreas de la institución o a otros organismos que podrían brindarle ayuda respecto de la situación que ellas están presentando. En este sentido, tenemos dos escenarios posibles. Que quien nos contacte sea el usuario, sea un usuario pero no la víctima. Si fuera en este caso, que no sea la víctima quien nos contacta y que solo quiera denunciar el hecho que se está suscitando, a través del WhatsApp podemos levantar su denuncia o podemos canalizarlo a la plataforma de denuncia en línea, la cual les voy a explicar en un momento. También el usuario podría brindarnos información del contacto de la víctima, como por ejemplo su teléfono celular, para que nosotros la contactemos inmediatamente. O nos puede brindar la dirección, el domicilio de la víctima, para poder aplicar la operatividad de reacción, que en este caso podría ser a través del programa de Mujer Segura, que lo activa el Centro de Justicia para las Mujeres. Si fuera el caso de la víctima, la que nos está contactando, a ella le podemos brindar asesoría respecto de su narrativa sobre los hechos. La canalizaríamos en un primer momento al CEJUM, al Centro de Justicia para las Mujeres, en donde el personal le estaría brindando contención emocional y acompañamiento psicológico para que una vez que la víctima esté emocionalmente preparada, proceda el agente del Ministerio Público Investigador a levantarle su denuncia en el área de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de género. Otro escenario podría ser, ya después de la atención que le haya brindado el Ministerio Público y se genere la carpeta de investigación, se procede a implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima, de sus hijas e hijos, si esto fuera el caso. Otro escenario posible es canalizar a la víctima directamente al área especializada de atención a delitos contra la mujer, en donde el Ministerio Público determinaría si es necesario remitirla en un primer momento al Centro de Justicia para las Mujeres para su contención o para su acompañamiento psicológico. Este servicio nos ha resultado muy ágil. De hecho, lo que se busca es precisamente agilizar el servicio que brinda la institución para que más usuarios o víctimas nos contacten de manera inmediata. A través de esto o por ello, la institución ha generado diversas plataformas tecnológicas para poder acercar nuestros servicios. Como por ejemplo, después de un mes de haber implementado la plataforma de WhatsApp, se generó y se puso al servicio de todos los oaxaqueños y oaxaqueñas la plataforma de denuncia en línea. Esto fue con el afán de fortalecer las capacidades que tiene la institución para brindar servicios de procuración de justicia de manera pronta, ágil y con una respuesta
casi inmediata. Denuncia en línea, el proceso es muy sencillo, nuestra plataforma es muy ágil. La dirección es fge.oaxaca.gov.mx. Al acceder a esta plataforma nos va a desplegar una serie de preguntas. El usuario tendrá que rellenar un formulario que se basa en 4 fases específicas. La primera de ellas, ellos tendrán que rellenar sus datos generales. Posteriormente, nos tienen que brindar datos de los hechos, del probable agresor y, si acaso, hubiera testigos del hecho que se suscitó. Posteriormente, y después de remitirnos la denuncia, se le proporcionará un folio. Es importante que las víctimas o que los usuarios lo anoten, porque después de que nosotros recibimos esta denuncia, un fiscal orientador los contacta y tendría que hacernos mención del folio que les fue entregado a ellos. El fiscal orientador contactará a la víctima o al usuario a fin de recabar más información para la adecuada canalización de su caso. Posterior a esto, el fiscal orientador canalizará el caso al área especializada, quien recepcionará la denuncia y determinará si los datos proporcionados son constitutivos de delito. De ser así, se dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente y se le informará al usuario o a la víctima del curso que seguirá su investigación. Estas 2 plataformas que les estoy comentando se suman a una siguiente que, como bien ya comentó el fiscal general, en próximos días se estará lanzando, que es una aplicación móvil de la Fiscalía Contigo. Con estas acciones, la Fiscalía se pone a la vanguardia, innovando con nuevas herramientas tecnológicas para acceder y facilitar los servicios de procuración de justicia a las víctimas de delitos y a la sociedad oaxaqueña en general. Es así que nosotros estamos buscando acercar los servicios de la Fiscalía a las personas para que tengan una facilidad de acceder a la justicia. Eso sería mi intervención, doctor. Gracias, Ana Yancy. Y como decía al principio, las fiscalías, las procuradurías de justicia ante la pandemia, no nada más no podemos dejar de prestar el servicio, sino no podemos dejar de estar avanzando en el mejoramiento de la prestación de nuestro servicio. Por eso es que estamos en un proceso de recreación, ¿no?, de nuestros instrumentos para facilitar el acceso a la justicia y, segundo, realizar nuestros servicios básicos de investigación y atención a víctimas. Por eso yo le agradezco mucho la presencia aquí y los comentarios de la maestra Ana Vázquez Colmenares, porque ella es la secretaria de las mujeres de Oaxaca y por supuesto que la guía que hoy comentamos, esta guía de actuación para las mujeres en situación de violencia durante el aislamiento por COVID-19, de ninguna manera está fuera dentro de la política pública que implementa esta Secretaría para la Protección de las Mujeres. Al contrario, nosotros consideramos que la política de persecución penal, especialmente la dirigida a proteger a las mujeres desde el ámbito de la Procuración de Justicia, tiene que estar necesariamente muy ligada con la política pública general que lleva a cabo la Secretaría y el gobierno del Estado de Oaxaca precisamente para la atención de este sector. Por eso, Ana Isabel, agradezco muchísimo tu presencia y tus comentarios en esta presentación de esta guía. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Perfectamente. Sí, gracias. Doctor, pues de nuevo, un gusto poder coincidir en un espacio además donde estamos dando buenas noticias. Además complace muchísimo tener aquí a 2 queridas amigas del colectivo 50+1, a su presidenta María Elena Orantes, nena querida, y a Aurora Aguilar Rodríguez, que es la directora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género del Congreso de la Unión. A ambas, muchísimas gracias. También, por supuesto, a 2 compañeras con quienes trabajo cotidianamente en las agendas que tienen que ver con la prevención, la atención y la sanción de la violencia de género contra las mujeres en el marco del sistema estatal del mismo nombre, la licenciada Lucelva Rodríguez Chaparro, muchas gracias Lucelva, y la licenciada Ana Yancy Bravo Orquídez, muchas gracias. Y bueno, una bienvenida muy especial aquí, aunque sea a distancia, una bienvenida a Oaxaca a la licenciada Carelia
Mar, de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Pues para mí estos son grandes, es música para mis oídos, señor fiscal. Esta guía de actuación no nada más está muy completa, sino está hecha con una perspectiva de género, está hecha con un lenguaje claro, sencillo, es accesible. ¿Cuántas veces las organizaciones de la sociedad civil no nos dicen, a ver, en México es difícil el acceso a la justicia porque la primera barrera es entender por dónde, por qué puerta accedo y cuáles son los pasos que debo hacer? Y muchas personas se desgastan, muchas mujeres se desisten de sus procesos por lo difícil que encuentran. Imagínense además cuando la pandemia es el desafío adicional que ahora tenemos a la pandemia de la violencia feminicida que vivimos, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, porque 10 mujeres al día son asesinadas. Y esta es una cifra innombrable, impensable, terrible, y que por supuesto me consta nos ha llamado a la acción a todas las instituciones que conformamos el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, a la Fiscalía en lo particular, por tratarse efectivamente la violencia de un delito. Y la verdad es que a mí me complace muchísimo que en medio de todo esto y del trabajo que me consta que está haciendo la Fiscalía, se hayan podido dar el tiempo para hacer esta guía. Es una respuesta muy importante a este desafío que implica atender la violencia de género durante la emergencia sanitaria, donde quienes estamos prestando servicios esenciales, como el CEJUM o como el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, el Centro PAIMEF de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, pues también estamos en la línea de fuego. Nosotras también ya tenemos a una persona que se ha contagiado. Es normal porque estamos en el pico de la pandemia y sin embargo no podemos cejar, no podemos desistir, no podemos detenernos en esta ayuda. Me consta el compromiso además de la Fiscalía en este trabajo tan importante que implica la coordinación de la perspectiva de género, de la perspectiva de interculturalidad, de la perspectiva de niñas, niños y adolescentes. Recientemente tuvimos, como parte de las labores del sistema y en particular del comité que preside la Fiscalía, que es el Comité de Protección Legal y Acceso a la Justicia, una primera y muy interesante capacitación en línea con síndicas y síndicos procuradores, donde la licenciada Lucelva les explicó justamente pues cuál era su actuación, si no había un ministerio público, qué tenían que hacer, si acudía a ellas o a ellos una mujer en situación de violencia para no revictimizarla, para darle una atención de primer contacto adecuada y poder además integrar los elementos que eventualmente podrían formar parte de una carpeta de investigación. Entonces, sería fundamental que así como la Fiscalía hoy nos presenta esta ruta que incluye desde la orientación, el acceso fácil a través de WhatsApp o de teléfono, de líneas digitales de las usuarias, así como la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca también hicimos una reingeniería de nuestros procesos para seguir atendiendo a las mujeres que están en riesgo extremo de violencia, para seguir monitoreando a todas nuestras usuarias, porque los niveles de riesgo van cambiando conforme la pandemia se despliega sus efectos, aumenta el estrés, disminuye el ingreso de las familias, se pierden trabajos, se cierran comercios, se cierran las fuentes de ingreso normales de las familias. En ese sentido, sería muy bueno que todas las instituciones adicionales a la Fiscalía, a la Secretaría de las Mujeres, hagamos este esfuerzo de homologar criterios de atención y fortalezcamos la coordinación interinstitucional para dar siempre una atención integral y especializada a las mujeres en situación de violencia de género, como ya lo hacemos en el CEJUM, como ya lo hacemos en la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero lo importante es, en lo sucesivo, ampliar nuestro margen de actuación para abordar todos los tipos y modalidades de violencia de género. Por ejemplo, la violencia cibernética, la violencia digital que se ha incrementado naturalmente porque todas las personas han incrementado su consumo de medios digitales y lamentablemente también las violencias se han visto incrementadas allí. Todas las modalidades que establece nuestra Ley Estatal de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, que inclusive tiene más tipos y modalidades que la Ley General de Acceso.
Yo debo reconocer y dar mi agradecimiento por la realmente fuerte colaboración interinstitucional que tenemos con la Fiscalía. El fiscal ha designado una persona para que podamos tener las mesas especializadas desde hace más de 2 años con víctimas indirectas de feminicidio. A mí me consta, yo he estado en esas reuniones, ha asignado a personas específicas para dar el seguimiento de los casos, y lo mismo el Tribunal Superior de Justicia. También tenemos allí una mesa especializada de atención a estos casos. En la Secretaría acompañamos más de 90 casos de feminicidio y tentativas de feminicidio, brindándoles desde representación jurídica, atención psicológica, atención tanatológica y pues todos los procesos que conlleva esta brutal pérdida ante este delito. La estrategia también que hicimos en la Secretaría de difundir los esfuerzos de las otras dependencias e instituciones, me parece que es muy importante. Les agradecemos que ustedes también estén difundiendo los números de nuestras líneas de orientación psicológica y jurídica dentro de su guía de actuación, así como el número de la línea para la atención a hombres que ejercen violencia. Porque como sabemos, si queremos acabar con la violencia de género contra las mujeres, no nada más debemos proteger a las mujeres, ayudarlas a que entiendan cuáles son sus derechos, no nada más se trata de que desmontemos el discurso patriarcal y misógino, que repitamos que la violencia no es normal, que repitamos que la violencia es responsabilidad exclusiva de quien la ejerce. Necesitamos trabajar con los hombres agresores sí o sí. Y la Secretaría de Seguridad Pública ha sido muy responsable, me parece, en este sentido, estableciendo esta línea 24 horas de atención psicológica para que aquellos hombres que se encuentran enojados, frustrados, tensos, por cualquier razón relacionada con el COVID o no, porque perdieron el trabajo, porque la cervecería está cerrada, no sé, por qué razón, eviten que eso se convierta en un brote de violencia y se hagan cargo de sus propias violencias. Tenemos que seguir colaborando en este sentido. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca está muy comprometida en eso. En un ratito, a las 7, vamos a tener, de hecho, un conversatorio con 4 expertos en masculinidades positivas, con el secretario de Seguridad Pública y la directora del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia, porque no podemos detenernos. El virus no puede detener la actuación y el compromiso que tenemos ante estas instituciones, sobre todo ante las mujeres. Nosotros como instituciones, el compromiso que tenemos ante las mujeres, ante las niñas, y en particular las mujeres que están en una brecha de desigualdad mayor, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres de la tercera edad, todas las interseccionalidades. Es mucho trabajo, pero lo tenemos que hacer. La erradicación del embarazo de las niñas, que todavía Oaxaca es el 3er lugar nacional en embarazo infantil y adolescente. Ese es un trabajo que tenemos que hacer fuertemente reforzado. Y estamos hoy y mañana en un taller con el grupo interinstitucional de la prevención de embarazo adolescente. Estamos trabajando con el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, y todo esto siempre lo estamos haciendo de la mano con la Fiscalía. Entonces, muchísimas gracias, señor fiscal, muchas gracias a todo su equipo, que sé de su compromiso, y me encanta que estemos hoy pudiendo platicar también de temas nacionales, globales, internacionales y de los temas locales, cómo llevamos la política pública de la promoción de la igualdad, la política pública de la prevención y de la atención y la sanción a las violencias de género contra las mujeres en todos los ámbitos, para que ni una más, para que cada mujer pueda salir libre a la calle, se sienta segura cuando termine esta pandemia, porque va a terminar, cuando volvamos a esta nueva normalidad, que la normalidad no sea de nuevo vivir la violencia familiar, vivir el acoso en la calle, vivir el hostigamiento sexual en la oficina, que esa no sea la normalidad. Entonces, muchísimas gracias. Soy Ana Vázquez Colmenares, estoy pues a sus órdenes, y en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca pues seguimos trabajando y colaborando con la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, secretaria. De veras, un gusto que estén aquí con nosotros y además haciendo tus comentarios. Y yo retomo lo que dice Ana Isabel al final. También creo que ni las personas ni las instituciones vamos a acceder a la nueva normalidad de la misma manera.
Lo que sí creo es que tenemos que acceder a la nueva normalidad, por lo menos las instituciones más fuertes, con nuevos procesos, con nuevos mecanismos. Esta cuestión relacionada con el empleo de plataformas de la tecnología, ya no hay marcha atrás. Con esta situación, pero también en la nueva normalidad, seguirán empleándose y estoy seguro cada vez más. Por eso también una de las cuestiones que motivó en la Fiscalía la elaboración de esta guía fue precisamente pensar o repensar cómo, como institución de procuración de justicia, tengamos una posición mucho más proactiva en la realización de nuestras actividades. Es decir, no ser únicamente una institución receptora de denuncias que está esperando que le lleguen las denuncias, sino ir con las personas que viven en situaciones de violencia y atenderlas adecuadamente hasta que lleguen al espacio institucional que significa la Fiscalía. Más concretamente, después de analizar lo que diversas instituciones y la propia realidad mexicana y oaxaqueña señalaban en el sentido de que la propia pandemia estaba ocasionando el crecimiento de violencia en los hogares, la pregunta para nosotros se volvió, ¿qué hacemos para que llegar lícitamente a los hogares, entrar a estos hogares y hacerles de conocimiento de nuestros servicios para que ahí, en el espacio que significa el hogar, pudieran acceder a la propia fiscalía? Yo creo que esta fue una de las principales motivaciones de la confección de la guía y por eso aprecio mucho a Aurora Aguilar Rodríguez, que conoce bien todos estos procesos desde su posición ahí como directora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género en el Congreso de la Unión, esté comentando este esfuerzo y este trabajo de la Fiscalía, porque además de haber colaborado ya en otras ocasiones con nosotros, Aurora, tú eres una experta en esta materia y qué mejor escucharte ante esta situación actual. Cal, gracias a todas mis compañeras panelistas. Es un honor estar aquí. Creo que ya no estoy silenciada. ¿Ya estoy bien? Muy bien. Gracias, señor fiscal. Te agradezco mucho, Rubén, y también a mis compañeras panelistas. Muchísimas gracias. Es un honor. Vamos a tratar de dividir un poquito la participación en dos partes. En algunas que yo inclusive decía, sí, por lo que estaba diciendo Ana y Ana Yancy, ¿qué está pasando con este tema de la violencia contra las mujeres, particularmente en este periodo de confinamiento en la violencia doméstica? Hemos avanzado muchísimo en la visibilización de la violencia de género antes y no hace muchos años. La violencia doméstica era un asunto privado. La gente decía, no te metas, ese es un asunto de pareja, no hay que meterse, hay que dejar que ellos se arreglen. Inclusive en los ministerios públicos les decía, usted arréglese con su esposo porque algo usted habrá hecho para estar metida en ese problema. Y hoy entendemos que la violencia doméstica surge de un ejercicio inapropiado del poder, de parte de quien lo ostenta, en este caso del hombre contra la mujer porque puede. Y este ejercicio inapropiado del poder después también se traslada de mujeres a hijos, etcétera. Es un ejercicio inapropiado del poder la violencia. Y por eso tenemos que verla como un asunto que nos atañe a todos como sociedad. Cuando nos veamos con igualdad, acabaremos con la violencia. Pero por lo pronto es importantísima esta participación de las instituciones en esta visibilización. Es importante lo que estamos haciendo. Hace ratito se hablaba de la coordinación. Efectivamente, la óptica tiene que ser de coordinación entre las instituciones. La Fiscalía tiene su autonomía, pero el gobierno... Entonces, necesitamos este trabajo coordinado. Y ahora iría yo inclusive un poco más adelante. Los estados de la República están haciendo su esfuerzo. Oaxaca está haciendo un gran esfuerzo porque además está usando todos los medios al alcance, que son los medios electrónicos, las plataformas, etcétera, pero también lo están haciendo estados vecinos. Y cuando hablamos de la coordinación, también tenemos que hablar de la coordinación intermunicipal y también interestatal, porque si tenemos una orden de alejamiento
por ejemplo, dentro de las órdenes de protección, tenemos una orden de alejamiento y la víctima se va a un estado vecino, se va a Veracruz con la familia, etcétera, y el agresor la persigue allá, de poco va a servir la orden de alejamiento si no tenemos este trabajo coordinado con las instituciones del otro estado. Entonces, hacia allá tenemos que caminar, a que la coordinación salga del ámbito específicamente estatal e intermunicipal para ir al interestatal. Hay un ejercicio interesantísimo en este sentido en la Unión Europea. La Unión Europea tiene estos protocolos que atañen a todos los países miembros y entonces se comunican y esto siempre con la visión de proteger de la manera más integral a las víctimas. En las audiencias es importantísimo que sean por separado, que cuando hay una audiencia presencial, que sea por separado, que la víctima no tenga que confrontar a su agresor, porque entonces es complicadísimo. Y en este avance que se está haciendo ya sin darnos mucho cuenta, estamos yendo hacia lo que otros países manejan, que es la persecución de oficio. Nosotros todavía requerimos la querella, pero en realidad, cuando no hay flagrancia, es complicadísimo que la autoridad pueda entrar a un domicilio. Y también es complicadísimo que a través de la denuncia de un vecino quede sustentado si la víctima después dice siempre no y retira la denuncia. Este es un delito que el Estado tiene que hacer suyo, en el que la víctima quede totalmente protegida, en donde si la víctima inclusive llega a decir yo dije mentiras, es una falsa denuncia, la autoridad tendría que corroborar inclusive ese dicho con pruebas sustanciales, porque de otra manera esta situación en la que la víctima vive donde se le aplasta, donde se le subordina en el espacio en donde ella debería de sentirse más segura, que es su hogar, es una situación que genera no solo tensión y violencia per se ahí adentro, sino que impacta fuera en la sociedad. Entonces, el delito de violencia doméstica tendría que ser familiar, tendría que ser aceptado como propio del Estado y creo que en este caso Oaxaca, con todos los elementos que nos está compartiendo, está de facto haciendo suyo ese delito y atendiéndolo de manera prácticamente de oficio, lo cual tendríamos que felicitar. Habría que hablar de las víctimas y de los victimarios o los agresores, porque las instituciones que trabajamos en esto, luego nos queda bastante claro qué es violencia y cómo se ejerce. Pero muchas veces las víctimas ni siquiera saben que son víctimas de violencia. Los mecanismos de defensa que utilizamos todos los seres humanos, no solo los utiliza el agresor, también la víctima. La víctima dice, es que también yo le grité. Es que también yo lo provoco. Es que si ya sé que cuando está tomado no puede hablársele, ¿para qué me acerco? Y entonces la propia víctima se culpa, justifica la violencia. Retomo lo que decía Ana. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce, siempre. Pero habría que darnos cuenta, especialmente cuando la violencia es la psicológica. Porque cuando alguien te da un empujón o te da un bofetón, hombre, es claro que hay una acción violenta. Pero cuando alguien hace un meme hiriente y te lo manda por tu WhatsApp, o cuando te hace una broma que afecta tu autoestima, cuando te humilla, cuando ejerce una sexualidad no consensuada y que la víctima cree que tiene obligación porque es su esposo o su pareja, ese tipo de violencias, o cuando le dicen, como gastaste de más, ahora ya no tienes acceso al gasto de la casa, ahora lo voy a hacer yo, ¿no? Te quito la tarjeta o ya no te doy gasto. Ese tipo de violencias que son más sutiles, las mujeres tenemos que irlas conociendo. Es decir, es responsabilidad del Estado hacer promoción de ellas, publicidad, alta publicidad, para que la víctima pueda entender que sí está viviendo violencia. Y por su lado el agresor, porque el agresor, el primer mecanismo de defensa que utiliza es la negación. Yo no soy violento, ella me provoca o minimiza. Yo no le pegué, solo le grité o solo la empujé y justifica.
su actuar. Bueno, es que yo ni le hago nada, ¿no? Vieran lo que a mí me hacían de niño, a mí sí me golpeaban, yo a ella solamente le digo qué le va a pasar si insiste en su actuar. Entonces, esta minimización, esta justificación y especialmente la negación, a partir de los esquemas mentales que tenemos, de conductas aprendidas, que nos generan pensamientos automáticos y que nos hacen reaccionar, hacia allí tenemos que ir, para que un hombre entienda que el amor no daña, para que una mujer entienda que no tiene que sufrir para que el amor triunfe, que es el mito del amor romántico, que no tiene que vivir sojuzgada para que venga un príncipe y la salve, que ella tiene todas las capacidades para ser feliz igual que el otro y que no es necesario que uno ejerza control sobre el otro para que haya amor. El amor libera, el amor no controla. Lo demás es codependencia. Entonces, si nosotros también hacemos difusión de estas medidas, procuraremos en verdad ir a la raíz del ejercicio de la violencia, a las causas. En el tema que le toca a la Fiscalía, que es la atención, me parece que este protocolo por demás nos deja ver el compromiso. Entonces, yo agradezco de verdad la invitación a este conversatorio. Estoy muy agradecida y quisiera decirle a las personas que nos están viendo, ya vi que hay gente de los municipios de Oaxaca, que se sientan con confianza de acudir con la Fiscalía y con el propio gobierno a través de la Secretaría de las Mujeres, porque si no acudimos, si no denunciamos, si no estamos allí, si no damos cara, si no protegemos a quienes juramos proteger, pues le estamos quedando a deber a la sociedad. Muchas gracias por la invitación y otra vez un honor participar con ustedes. Gracias, Aurora, muy amable por tus comentarios. Además, siempre muy atinados por el conocimiento que tienes sobre ese tema. Y en una de las partes de la guía, insistimos mucho en tres cuestiones. Primero, lo que mencionabas, Aurora, en el sentido de que es necesaria una coordinación interinstitucional para la atención de estos temas tan importantes. Segundo, cada institución debe cumplir con sus funciones específicas en el marco de sus competencias que tiene encomendadas. Si una de esas instituciones, ya sea en el ámbito del sistema de justicia o en el ámbito de la atención o protección social, no cumple con sus funciones, entonces no va a haber una adecuada atención a un caso o a los varios casos que se presentan. Por eso, en el marco de nuestras responsabilidades y nuestros deberes, las instituciones no nada más tenemos que cumplir ampliamente con nuestras funciones, sino tenemos que coordinarnos adecuadamente porque es un eslabón de atención que se le da, en el caso del que hablamos, a las víctimas de estos delitos. Y tercero, también creemos que debe haber, y también en eso insistimos en la guía, una amplísima participación por parte de la sociedad. Y participación no solamente, que además es muy válido y es necesaria, controlando a la actuación de las instituciones, sino también participando directamente, porque hay muchas ventanas abiertas para eso, en la atención, en el seguimiento, en la evaluación de los propios casos. Por eso, a mí, de veras es un honor que esté aquí con nosotros Marielena Orantes, que es presidenta de uno de los colectivos que para mí representa un enorme ejemplo porque su actuación no nada más queda en el ámbito del señalamiento, ¿no? Sino también el trabajo permanente con víctimas o con otras organizaciones sociales o con el propio gobierno para colaborar en la atención de estos casos. Y te digo, Marielena, para mí es un gusto tenerte aquí comentando esta guía que, vuelvo a repetir, es un esfuerzo de la propia Fiscalía General que recoge pues, la experiencia práctica, los problemas que ahorita vemos para el cumplimiento de nuestras funciones de procuración de justicia, pero que también alude, como no puede ser que no de otra forma, a la participación que tenemos todos como sociedad para atender estos fenómenos. Gracias, Marielena, por estar aquí comentando esta guía.
Muchas gracias, fiscal. Al contrario, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por darnos a conocer a tus amigas de este colectivo nacional 50+1, esta importantísima información. Siempre estás a la vanguardia. Queremos reconocer que la atención a la sociedad civil y en este caso al colectivo ha sido fundamental. Hemos establecido este lazo de comunicación y hemos interactuado en varios temas a donde siempre pones el dedo en la llaga, pero lo más importante es que siempre se dan los resultados. Así sucedió cuando nos reunimos por primera vez, cuando te consultamos el tema justamente de Malena por el atentado que hubo hacia su persona con el ácido, que fue algo terrible, pero que le has dado con legitimidad, con objetividad que te caracteriza, pues este seguimiento en el que nosotros hemos seguido y te leemos y agradecemos muchísimo que de manera personal etiquetas a todas y a cada una de nuestras compañeras del colectivo para estar informando y para conocer cómo se avanza. Vemos con agrado que Oaxaca es justamente uno de los estados a donde, bajo la directriz de tu persona, has puesto a la procuración de justicia esa parte sensible que se requiere, que se necesita para visibilizar un problema que no es un discurso, que es una realidad. Me ha encantado cómo has planteado el tema de decir, ha decrecido porque a lo mejor la parte operativa por el momento de la pandemia que se está viviendo no se puede denunciar, además de que todavía nos hace falta mucha cultura para hacerlo. Pero ha sido muy claro en especificar que no es que ha desaparecido, sino que ha aumentado y que por eso lo importante de esta guía de actuación que hoy pones, que es el uso de la herramienta innovacional, digital, puesta en las manos de aquellas personas vulnerables que van a tener acceso de muchas formas y de muchas maneras. En este país son asesinadas 10 mujeres todos los días. Son hombres de 6, mujeres de 10 todos los días. Las mujeres sufren violencia de diferentes tipos y no podemos decir que esto es invisible, que es inexistente. Por el contrario, los datos que tenemos las mujeres y los datos que se han señalado esta tarde en esta importante teleconferencia y conversatorio en el que les he escuchado con profunda atención, he visto que esta nueva guía de actuación permite acercarte de una manera mucho más rápida y más fácil. Lo cierto es que cuando uno está cansada, cuando uno está triste, cuando uno quiere estar en un lugar en el que sienta seguridad, protección, siempre dices, voy a casa, voy a mi hogar. Y qué tristeza encontrar situaciones a donde ese espacio que se ha creado justamente para eso sea el lugar a donde hay una indefensión terrible, a donde esta pandemia en estos momentos de confinamiento ha generado esa intranquilidad, esa zozobra y esa preocupación que nos genera todos los días el prender tu televisor y en saber que el COVID-19 pues está llevándose muchas vidas, es un tema serio, es un tema que tenemos todos que tener con profunda responsabilidad. Hay una psicosis que te genera problemas emocionales, pero si a eso le agregas que las mujeres sufren violencia en su hogar, pues estamos de frente a un mecanismo que realmente es algo que tenemos juntos que hacer algo. Porque si bien es cierto, no hay vacuna para el COVID-19, tampoco hay vacuna para la violencia, que crece cada día a un ritmo acelerado. Es muy importante lo que explicaba Ana Vázquez Colmenares de esta situación que se tiene que ver de manera transversal y que se tiene que orientar en todos los mecanismos para que seamos partícipes todos, hombres y mujeres, sociedad civil, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Y esta guía de actuación nos permite también de manera clara entender que los ministerios públicos tienen que ir comprendiendo día a día esta perspectiva de género para poder ayudar, para poder orientar. Yo estaba pensando, mi querido fiscal, Chiapas y Oaxaca son muy similares. Hay lugares donde las mujeres indígenas son agredidas y son golpeadas, son maltratadas, y tendríamos que tener también en esta guía de actuación, que estoy segura, también lo tienes ahí previsto, que puedan haber intérpretes, que puedan haber en las lenguas maternas de las comunidades distintas, el poder interactuar, la mujer el poder expresarse, porque no solo el miedo a lo que estamos viviendo, sino el miedo a esta agresión que se vive todos los días
es uno de los temas que tenemos que hacer uso. Se me hace muy vanguardista, se me hace muy interesante, se me hace como siempre muy innovador este hecho que hoy nos has dado a conocer y que nos permite encontrar en los mecanismos digitales una forma de poderse acercar, de poder seguir estando activos en este modelo que hoy estamos, que llegó para quedarse, como bien lo decías en un inicio, que esta va a ser la forma de comunicación en esta nueva normalidad, que es una nueva normalidad a donde sigue habiendo mucha violencia contra las mujeres, a donde sigue existiendo esta situación a donde no se sienten seguras en su hogar, y me encanta que además está plasmado bajo todos los términos jurídicos, y estaba leyendo que además también hicieron toda una revisión de todo lo que ha adoptado México en los temas internacionales, en las leyes federales, en las leyes estatales, y pues esto conforma una guía muy completa, una guía que nos permite, como bien lo decía Ana Yancy y Roselva, pues tener un nuevo sistema, porque si en línea se puede hacer una denuncia, a lo mejor no lo puedes hacer hablando por teléfono porque te va a oír el agresor, pero sí puedes mandar un mensaje en WhatsApp y eso va a ser más rápido. Me consta la atención personalizada que la Fiscalía de Oaxaca tiene con quienes hacen uso de estas herramientas, y me da muchísimo gusto saber que, como siempre, han innovado un nuevo estilo de operar para poder servir a la población. Me encanta estar en este conversatorio donde, como siempre, aprendemos, donde es un honor, Rubén, poder participar como sociedad civil, decirte que en 50+1 tienes amigas, tienes aliadas que difundimos siempre lo importante y lo bueno para poder seguir informando a la sociedad y para poder seguir ayudando a las mujeres. Tú has sido un funcionario que ha escuchado al 50+1 de la población que somos las mujeres, has orientado políticas públicas para que podamos las mujeres sentirnos seguras, y ojalá este modelo, esta guía de actuación pueda ser el ejemplo para muchos otros estados que, como bien decía Aurora, se pueda replicar en otros estados de la República y puedan engranar a nivel federal y a nivel estatal, pues esta guía que será de mucha utilidad para poder encontrar el remedio a dos cosas, a la pandemia y a la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, querido fiscal. Es un gusto compartir este espacio con Ana Yancy, siempre atenta, que además estuvo muy pendiente para que pudiéramos estar contigo esta tarde, con Roselva, con Ana Vázquez Colmenares, que me encanta siempre su dinamismo y su pasión. Las mujeres están en buenas manos en el Instituto de las Mujeres en Oaxaca, y bueno, qué decirte de Aurora Aguilar, que además con su experiencia, con su capacidad y con su talento, siempre nos nutre y siempre nos enseña. Es un placer, en nombre de 50+1, compartir este espacio y felicitarte, Rubén, felicitarlas a todas y felicitarnos por tener la oportunidad de conocer esta importante guía de actuación. Muchas gracias, Magdalena, y de verdad un gusto que estés tú como presidenta, pero como tú dices, nosotros siempre reconociendo mucho el trabajo que hacen cada una de las integrantes del colectivo 50+1. Muchísimas gracias. También estamos recibiendo varias preguntas de las personas que nos están viendo. También por cuestiones de tiempo no puedo darlas a conocer, pero si ustedes me lo permiten, se las voy a hacer llegar para que se puedan contactar con ellos. Solamente señalar que en este momento estamos presentando esta guía y este manual de actuación para las mujeres en situación de violencia, pero que estamos en la Fiscalía, como está sucediendo, estoy seguro, en todas las fiscalías del país, atendiendo todos los casos que impliquen alguna violencia contra las mujeres y contra los niños, porque son nuestros grupos prioritarios. Estamos atendiendo prioritariamente también, así como violencia familiar, violaciones, abusos sexuales. Tenemos el mismo registro que en violencia familiar. No estamos viendo un incremento, sino un decremento, y eso nos preocupa. Eso quiere decir que las instituciones no estamos pudiendo llegar a los hogares para tener certeza o datos relacionados con esos hechos, así como también estamos atendiendo otros casos también graves, como desapariciones o homicidios o feminicidios en Oaxaca. El mes pasado hubo 5 feminicidios.
No sé si alguien quiera, para terminar y para cerrar esta presentación, a quien les agradezco muchísimo la deferencia que tuvieron con nosotros de presentarlo, decir algo antes de cerrar esta videoconferencia. No sé, Ana Isabel, algo para cerrar. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente agradecer a todas. Sé que esto no es perfecto. Estaba yo leyendo algunos de los comentarios en Facebook y como es natural también hay críticas. Yo creo que por supuesto que tenemos todavía que mejorar muchos procesos. Por supuesto que sí se han cometido injusticias con mujeres que nos han dicho, oye, yo fui a denunciar hace 2 años y no me escucharon. Pero justamente las instituciones existimos para que podamos mejorar, para brindar los servicios, para cada vez poder subir nuestro nivel de desempeño. La transversalización de la perspectiva de género no es un capricho, no es una moda, es una obligación que nos impone el Estado mexicano y nos impone todas las firmas que México como país ha hecho de todas las convenciones y tratados internacionales, más todo nuestro marco jurídico nacional y estatal. Entonces yo creo que cada vez más, y cuenta fiscal con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, para que reforcemos la capacitación del personal de la Secretaría, de la Fiscalía con perspectiva de género. Yo creo que nadie nace sabiendo, y muchas veces, inclusive en las carreras de leyes, en las carreras de derecho, pues no hay una materia que se llame perspectiva de género muchas veces. Entonces hay que aprenderlo posteriormente. Cuenta con nosotros, es algo que tenemos que seguir estudiando, sensibilizando, el enfoque de masculinidades, el enfoque siempre de derechos humanos e interseccionalidad. Y pues estoy a la orden y muchísimas gracias y felicidades por esta guía de actuación. Muchas gracias a todos. Yo quiero decirles nada más que la guía de actuación para las mujeres en situación de violencia durante el aislamiento por COVID-19 la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en la página de internet de la Fiscalía, fge.gov.mx, o bien a través también se las podemos proporcionar a través de un mensaje a nuestra plataforma de WhatsApp. Yo termino simplemente esta videoconferencia agradeciéndole mucho a Lucelva, a Nayansi, a Carelia, que también estuvo presente con nosotros. A Carelia, muchísimas gracias. Siempre también el apoyo que estás brindando a la Fiscalía a través del BID también es muy importante por este trabajo, pero también por otros trabajos que vamos a realizar de forma coordinada. Agradecer mucho la presencia de Aurora Aguilar, que también siempre nos acompaña y siempre nos apoya. La Fiscalía es tu casa, y por supuesto a María Elena Orantes y a 50+1 por siempre también prestarnos apoyo y colaboración. Secretaria, también muchísimas gracias por la diferencia de tu presencia. Gracias. Buenas tardes.